Y a continuación se abrirá el panel de discusión que será orientado por el profesor Diego López, a quien agradecemos su presencia en este importante evento. El doctor Diego López Medina es abogado y filósofo de la Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en Derecho de la Universidad de Harvard, conjuez de la Corte Constitucional desde el año 2010, es profesor titular de la Universidad de los Andes, consultor nacional e internacional, además autor de obras de gran reconocimiento académico sobre la teoría jurídica como el derecho de los jueces y la teoría impura del derecho. Doctor López tiene la palabra y tiene también 1 hora para el desarrollo de este panel de discusión. Le agradecemos finalizar con unas conclusiones sobre lo discutido. Bueno, gracias. Buenas tardes. Voy a comenzar rápidamente antes que se retire la mitad del auditorio. Prometo que tratará de ser entretenido, pues responsabilidad de ustedes, conservar a la gente durante la hora del almuerzo. Vamos, si les parece, podemos trabajar unos 45 minutos y ya nos vamos a almorzar. Mi labor es tratar de resumir el debate, tratar de hacer compatible y convergente algunas líneas de conversación que están sobre la mesa, pero que no necesariamente se cruzan por las tradiciones intelectuales y preocupaciones políticas que cada uno de ustedes tiene. Entonces voy a arrancar un poco como con la propuesta del profesor Comanducci, y es tratar de hacer un cuadrito de 4 dimensiones y ponerlos, porque creo que hay suficiente material para trabajar. Comanducci distingue como 2 grandes aproximaciones a la teoría del derecho, que creo que se manifiestan entre ustedes. Entonces, el primer eje es distinguir entre una aproximación que podríamos llamar, él la denomina descriptiva, y una aproximación al derecho que podríamos llamar axiológica. La aproximación descriptiva es una clásica del positivismo jurídico del siglo XX que insiste que es un problema de honestidad intelectual y política separar el derecho que es de la crítica y la política del derecho. Es un problema intelectual básico. Entonces, si los juristas no hacemos esta distinción entre el derecho que es y el derecho que debe ser, empezamos a obrar con el derecho haciendo ideología y posiblemente exacerbando los mecanismos del poder. El exceso, la vis expansiva ideológica, la ibris del poder que se puede manifestar a través del derecho. Por el otro lado está la versión axiológica, que sostiene que no hay que hacer una diferencia tan fuerte entre ser y deber ser del derecho, por una sencilla razón, porque está bien que el derecho exprese como nuestras aspiraciones normativas. El derecho es también una forma aspiracional de las sociedades. Entonces, en el derecho que es, queremos también aspirar a la mejor forma de vida social. Tanto como decir en la Constitución de Filadelfia que el derecho es, pero aspira a la felicidad humana, y lo trata de hacer, y por lo tanto trata de mostrar un continuo entre estas 2 cosas. El segundo eje que creo que hay acá es un eje, Comanducci en sus obras trata también de distinguir en lo que yo creo él denomina planos del discurso. Entonces creo que por un lado tenemos una discusión de teóricos y por el otro lado tenemos una discusión de constitucionalistas. Es decir, de un saber que viene propiamente de las disciplinas que llamamos derecho constitucional y un saber de las disciplinas que se llaman teoría del derecho. Este saber de las disciplinas del derecho constitucional se intersecta mucho con lo que Aragón llamaba dogmática constitucional, o posiblemente con la práctica adjudicativa en tribunales constitucionales, de los cuales los 2 jueces son buenos ejemplos. Y aquí empieza la distribución entonces de nuestros ponentes. Yo diría que el teórico descriptivo, pues claramente es Comanducci. El teórico axiológico claramente es Aguiló. El constitucionalista descriptivo, por supuesto, es Sierra Porto. El constitucionalista axiológico, por supuesto, es Aragón. Y esto da para un debate muy interesante, porque sí, creo que están más o menos. Yo no estoy ahí. Y voy a tratar de explicar por qué. Voy a arrancar hay un debate tanto de aquí a acá como un debate de acá a acá. Y voy a arrancar del debate de acá a acá. Señores constitucionalistas,
Los teóricos no soportan la forma como cambian los discursos entre el ser y el deber ser. Yo no soy buen lector, digamos, de caras, pero yo diría que Comanducci estaba al borde del síncope en sus discursos, especialmente en el de Aragón, pero no por razones que no fueran claras, sino porque él abiertamente lo dijo. No hay lugar a estas distinciones entre ser y deber ser, porque es un continuo, de tal manera un poco que su escrúpulo intelectual de distinción no viene al cuento en las actividades prácticas de interpretación y aplicación. Lo dijo abiertamente y yo creo que usted le estaba dando un síncope porque realmente es un tema fundamental, digamos, de honestidad intelectual desde su tradición. Y yo creo que eso también lo comparte un poco Aguiló, digamos, desde la tradición, aunque creo que su posición es contraria, están haciendo una especie de demanda de precisión analítica y que no vale simplemente responder con que es la práctica judicial donde nos podemos saltar esas precisiones. Yo creo que hay un debate, digamos, entre teóricos y constitucionalistas. Lo mismo en Sierra Porto. Sierra Porto yo creo que en general le gusta el valor descriptivo de la Constitución, lo que la Constitución dice, va en contra de la vis expansiva del derecho constitucional colombiano, pero en algún momento recordó pasando del componente descriptivo al normativo, pero todos ustedes son jueces de constitucionalidad, donde la palabra constitucionalidad ya significaba algo normativo, no era simplemente que los jueces recibieran acciones de tutela, sino que defienden algunos principios importantes o fundamentales. Porque creer que la Constitución es un documento axiológico es en cierto sentido apreciarla, amarla, pensar que hay un valor político detrás frente a una especie de mirada, no indiferente a esto, ni más faltaba, yo no voy a acusar al positivismo analítico de ser indiferente a esto, pero una especie de visión más moderada, más ponderada, más reflexiva sobre los peligros de mezclar ideología político-constitucional con derecho positivo y análisis jurídico en sentido estricto. Entonces aquí hay un debate. El otro debate importante que creo yo que está entre estos dos campos es el siguiente. Bueno, una última cosa, y esto va un poco más para los estudiantes. Teóricamente creo que las dos intervenciones son muy importantes. La que más me llama la atención en algún sentido es la de Comanducci, por lo menos teóricamente. Creo que es un positivista analítico que está tratando de hacer a su vez una especie de metamapa de los problemas de interpretación constitucional. ¿Qué es un metamapa? No simplemente decir como muchos de sus hermanos que hay un terreno, digamos, adecuado para la interpretación, que es el que podríamos llamar interpretación entendida como norma desde el punto de vista descriptivo, sino que hay otros hermanitos que interpretan conforme el concepto de constitución, los que tienen un concepto normativo axiológico, que son sus enemigos teóricos, Dworkin y Alexis, y los que tienen un concepto descriptivo de la constitución entendido como orden, y los que tienen un concepto normativo de la Constitución entendido como orden social, pues el mega enemigo Carl Schmitt. El meta enemigo que además muestra, por supuesto, cómo finalmente izquierda y derecha se tocan en su híbris constitucional, donde no se contienen los límites de la Constitución, que serían los dos. Esto me refiere, obviamente, la principal crítica al profesor sería esta. Tan es irrelevante quizás la Constitución entendida como orden que él en esta misma ponencia, él mismo cortó el análisis. Digamos, usted mismo dijo que por razones de tiempo no era necesario hablar de Constitución como orden, sino únicamente de Constitución como norma. Quizás el principal problema de esta posición es que la noción de Constitución como orden quizás no sea suficientemente potente para abrir la tetracotomía que usted abre, y quizás la crítica se le hizo a Aragón, pero yo estoy de acuerdo, quizás esta diferencia entre esto y esto no sea suficiente para aguantar la distinción. La idea de que realmente yo puedo tener una aproximación descriptiva a la norma por una axiológica a la norma, porque incluso magistrados, digamos, conscientemente positivistas que quieren evitar la híbris constitucional no pueden dejar de celebrar el contenido axiológico y por lo tanto valorativo de la Constitución. Creo que usted lo acepta en sus papers, pero no hasta el punto de colapsar la tetracotomía. Por el otro lado está el debate entre estos y estos, y el debate es entre
si la Constitución es simplemente, si en la palabra simplemente ya está pragmáticamente cargada, por supuesto, pero si hay una discusión entre esta noción descriptiva de la Constitución y la concepción axiológica. Entonces, en la descriptiva, arranquemos por la axiológica, por supuesto es el deslizamiento a nociones como la lectura moral de la Constitución. Decía Aguiló la idea de que la Constitución es lex superior más normas necesarias, incluso planteando al final de su presentación la idea de que si podía haber normas constitucionales completamente fuera de lugar, a lo cual por supuesto Sierra Porto responde que no puede haber test de sustitución de la Constitución ni quizás contenidos esenciales o necesarios, que la sola idea de una norma necesaria yo me imagino que es realmente muy preocupante desde el punto de vista del positivismo jurídico, la idea de una norma necesaria por oposición a pura contingencia política. Y si vamos en realidad a abrazar esta idea de que la Constitución es parte de una lectura moral, o si existen palabras de Fuller, una moral interna al derecho, o si existen palabras de Bickel, un foro del principio posterior a la legislación donde se debatan valores morales en una especie de razón práctica continua, de la cual el principal representante quizás sea Alexis, y por lo tanto hay que ubicarlo acá. En contra de esa tradición se ubica Comanducci en un positivismo analítico europeo. Yo creo que sus hermanos de reflexión, con diferencias importantes, pero en todo caso hermanos de reflexión, son los trabajos muy importantes de Laporta, quizás Moreso más hacia el centro, igual quizás Ferrajoli, pero que tratan en algún sentido de marcar la importancia de quedarse acá en la reflexión, evitando el paso hacia la ibris que lo abre la lectura moral de la Constitución. Yo creo que Sierra Porto, desde el punto de vista práctico, está a favor de esta posición más contenida, está a favor, su argumento central es esta: si no detenemos la ibris constitucional, pierde fuerza la Constitución, que es exactamente el argumento de Bickel. Bickel escribe un libro en el año 62 donde está la Corte Warren en pleno trabajo adjudicativo, y en ese libro del 62 dice: si ustedes no contienen la aplicación del principio de igualdad, que es políticamente necesario porque hay discriminación en los Estados Unidos, pero si ustedes no la contienen a través de una cosa que él denomina virtudes pasivas, lo que se va a hacer es que se va a implosionar la capacidad de transformación de la Constitución. Y un poco el listado de Sierra Porto es el listado de las virtudes pasivas desde el punto de vista práctico del constitucionalista colombiano. Estamos haciendo demasiado control abstracto, estamos jugando demasiado con la idea de control de vicios de procedimiento, estamos haciendo demasiadas IAs en el control del Parlamento, estamos haciendo demasiado control ex post por oposición a control ex ante, y eso muestra que debemos aliviar a la democracia ex ante y no aliviarla en sede constitucional ex post. Y Aragón también, finalmente también, todo esto que estoy diciendo contiene preguntas. Yo creo que Aragón está hablando de una constitución desde el discurso constitucional en un sentido axiológico, y él casi lo que quiere construir acá es la idea de que hay una dogmática constitucional de base, una dogmática constitucional de base que es muy diferente a la que pedía Comanducci al final quizás quisiera clarificación de su discurso, una dogmática que sea capaz de sostener la práctica constitucional. Creo que Aragón está hablando más de una dogmática europea tradicional, la idea de que hay conceptos tradicionales de derecho constitucional como Estado social de derecho, posiblemente una teoría de las normas que usted expuso, y que esto es suficiente estabilizador de la interpretación constitucional, de tal manera que estabiliza suficientemente el componente axiológico para que no se vuelva esta rueda suelta, loca, preocupante del constitucionalismo aspiracional, pero que no renuncia
a repetir una y otra vez los valores fundantes del Estado social y democrático de derecho. Entonces su dogmática no separa entre el derecho que es y el que debe ser, lo afirma, pero lo afirma dogmáticamente y espera que esa dogmática sea capaz de contener a la loca del paseo, que es el constitucionalismo aspiracional, una vez que se ha liberado de la dogmática. Yo propongo esos temas para que arranquemos, si les parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. La verdad es que ha estado divertida la cosa. Y felicito a los que se han quedado, porque los que se han ido han perdido este espectáculo. Yo no me reflejo muy bien como constitucionalista axiológico. Posiblemente es que no por falta de perspicacia del panelista, sino porque yo no me he sabido explicar. La culpa será mía. Si en lugar de haberme expresado solo ahí, algunos de los que me conocen han leído las cosas que yo he escrito sobre eso, verán que yo estoy más cerca de lo que él ha calificado. Ya veremos si se considera ahí Commanducci. De lo que él ha calificado a Commanducci que como me ha puesto ahí. Estoy mucho más cerca. Yo soy un positivista moderado. Vamos a emplear términos comunes para que nos entienda gran parte del público. Yo soy un positivista moderado. Entre otras cosas, porque creo que es que si el derecho va por otro camino, deja de ser derecho y tenemos muchos problemas. ¿Moderado en qué sentido? Obviamente en que hay, no sé si llamarle axiológico. Antes les dije un contenido, un concepto material de Constitución, no en el sentido del concepto material de Constitución de otras, lo sabe muy bien el profesor Commanducci, lo que significaba la Constitución en sentido material. Nada más lejos de mi forma de pensar que eso. La Constitución es norma. Sin duda, digo sin duda para mí, obviamente a lo mejor estoy equivocado. Lo que ocurre es que creo que no puede comprenderse la Constitución solo exclusivamente como, no voy a decir desde el punto de vista formal, que el derecho es forma, no, entendámonos, solo como ley superior, lo que intento explicar, sino como una ley superior que justamente para seguir siendo ley superior tiene un determinado contenido. Y en ese sentido es en el que yo, vamos a llamar, si se quiere, componente axiológico. Yo creo que no es componente axiológico en el sentido muy bien expresado por Commanducci. Yo creo que es componente, vamos a llamarle simplemente valorativo. Es decir, que yo creo que la Constitución posible, que la única Constitución posible capaz de realizar sus funciones es la Constitución democrática. Simplemente, ese es mi positivismo moderado. Pero usted aceptó la idea de que podían existir normas necesarias, en algún momento lo dijo. No, pero normas necesarias dentro de la Constitución. Era un juego teórico. Vamos, a lo mejor yo creo que entendí perfectamente a mi colega y compatriota. Es un juego teórico, pero importante para la interpretación. Normas necesarias. Si uno tiene un concepto de Constitución que no solamente la es superior, sino la es superior con un determinado contenido, esa Constitución solamente es Constitución si tiene unas normas que han de estar en la Constitución. Derechos fundamentales, en fin, entendámonos. Valores y derechos positivizados. Claro, positivizados. Ese es como yo lo entendí y lo que, bueno, siempre lo he sostenido así. Necesario en ese sentido, en que es una especie de reserva de Constitución, sin la cual la Constitución no lo es. Así de sencillo. Como de pronto un diálogo sobre un punto entre Aguiló y Aragón, que es este, y es Aguiló refirió la idea de resistencia constitucional, es decir, la capacidad de la Constitución de mantenerse normativa entre generaciones, ¿cierto? Y se hizo la diferencia, la hizo Aragón, entre la resistencia constitucional, entre normas necesarias y normas contingentes, donde usted dijo, profesor Aragón, que las normas contingentes quizás son las que requerirían mayor nivel de
mayor nivel de adaptación, y a mí me da la impresión precisamente que se trata de respecto de las normas necesarias de las que Aguiló está hablando, es decir, que requieren mayor adaptación para mostrar resistencia constitucional, no en el caso, digamos, de la invocación a la Iglesia Católica, porque esa se resuelve a través de medios legislativos, sino de una interpretación dinámica y constante, por ejemplo, de la libertad de expresión. Profesor Aguiló. No, yo quiero decir un par de cosas. Yo me reconozco, es decir, uno siempre matizaría, pero yo me reconozco. Sé lo que quiere decir y me reconozco. Vamos a ver, cuando yo he utilizado la palabra de normas necesarias, tiene algo de provocación, evidentemente, es decir, es una provocación en el sentido de, bueno, aquí hay cosas que parece que no se pueden decir y, bueno, hablemos de ello. Necesarias relativas a un contexto histórico en el que estamos hablando de los estados constitucionales, que si no, no habría estados constitucionales. Yo quiero decir una cosa, cuando se habla de positivismo moderado, yo creo que allí hay un problema, porque en Alicante solemos decir que el positivismo ha muerto de éxito. En la tesis de las fuentes sociales del derecho no la niega nadie, la tesis de las fuentes sociales del derecho. Yo, desde luego, en todos los que me reconozco y tal, no hay nadie que la niegue. En ese sentido, todos somos hijos de esa tesis y hablamos de la Constitución como práctica, del derecho como práctica y cosas por el estilo, pero no renegamos de la tesis de las fuentes sociales. En ese sentido, uno podría decir, claro que soy positivista moderado, pero es que da la real casualidad de que casi todos los que se definen como positivistas moderados acaban abandonando la segunda tesis, que es la separación drástica entre lo que es y lo que debe ser. Y entonces, en ese sentido, cuando uno oye algo así como positivismo moderado, tiene razones para pensar que está abandonando el programa del positivismo. Por eso lo digo. Ahora, si yo en relación con el cuadro que se ha puesto, el único matiz que yo pondría es el siguiente. Yo sí creo que hay que hacer que, vamos a ver, si nosotros hacemos una norma rígida, que no se puede cambiar, ¿qué es lo que trata de ser eso? Eso lo que trata de quitar es del tráfico político y del mercado ciertas cosas que consideramos especialmente valiosas. ¿De acuerdo? Ese es allí el núcleo que uno podría decir, tiene sentido el consenso respecto de que ciertas cosas las sacamos fuera. Eso es lo que significa establecer una Constitución rígida. Y dentro de esas cosas, yo lo único que decía hay algunas normas que las quitamos del tráfico político porque las dotamos de características morales y otras simplemente para hacer posible la democracia, la dinámica política y la convivencia. Y que esas dos son distintas. Hay unas que consideramos que son válidas universalmente y otras que son válidas para Colombia, otras que son para España, etcétera, etcétera. Si España explicar por qué es una monarquía, no hay manera de explicar por qué es una monarquía atendiendo a valores morales. Habrá que atender a la historia concreta del país y al momento en que se dictó una Constitución. En eso, allí, para explicar eso, hace falta el poder constituyente. Para lo otro, no. Por eso yo decía, la dinámica entre un derecho comparado para las primeras y un derecho común para las segundas me parecía que reflejaba bien el asunto. Ahora, yo me reconozco... Y es esta. El profesor Aragón también habló de la dogmática como jus comune y utilizó también esa especie de expresión suya. Creo que hay una profunda ambivalencia en la idea de una dogmática europea entendida como el núcleo del derecho constitucional y esta idea de consensos morales a la cual usted se refirió en su exposición. Sí. Hago una precisión antes de una cosa que yo quería decir. Si yo dije antes, porque ser partidario de una concepción axiológica de la Constitución no se sigue que el Tribunal Constitucional tenga título para entrar en todas las cuestiones que se ventilen y que por tanto haga lecturas morales de todo y invada todo. Eso yo no lo he dicho. Es más, una de las cosas que yo traté de transmitir es, en el momento de darnos una Constitución, respecto de lo que son los contenidos morales de la Constitución, solemos tener dos problemas. Uno es de generar consenso y otro es de hasta dónde nos comprometemos. Es decir, con qué precisión estamos seguros de que la dignidad implica tal cosa o tal otra cuando nos damos una Constitución. Sabemos que la dignidad es muy importante, pero hasta dónde alcanza el principio de dignidad no estamos seguros.
Bueno, en eso yo creo que los tribunales constitucionales deben ser modestos, porque no hay nada que les atribuya así virtudes muy soberanas, muy sobresalientes, para que ellos puedan prescindir de los problemas de consenso y de los problemas de compromiso. Para ellos también son problemas, porque están en la misma situación, por decirlo de alguna manera. Entonces, de cara a su papel hacia el futuro, quiero decir, en eso yo siempre he llamado, me parece que la modestia de los tribunales es importante y por eso una gran deferencia hacia otras instancias. Y, por ejemplo, cuando aquí se dijo hay una demanda fuerte de que el Congreso sea efectivamente todo el sistema para que funcione, necesita que otros sean, etcétera, etcétera. Eso es lo que, respecto de lo que he dicho, lo único que yo quisiera, que desde mi punto de vista no se sigue un papel extraordinariamente activo de los tribunales constitucionales. Muy bien. No sé, Comanducci, un poco de reacción. Primero una defensa del moderador, en el sentido de que me parece que tú hiciste dos operaciones y una nadie te la niega y te la critica y estamos de acuerdo que está bien, y la otra quizás Aragón no está totalmente convencido, porque haciendo estos cuadrados, tú hiciste primero una tipología, es decir, definiste las casillas, las 4 casillas, usando algunos conceptos. Después hiciste una clasificación, tomaste casos concretos, estos 4 que están aquí sentados contigo, y lo pusiste adentro de las casillas. Ahora, uno puede hacer una buena tipología y equivocarse en la clasificación, o bien uno no se reconoce en la clasificación que... Pero yo diría que la tipología es correcta y ¿para qué sirve? Se puede hacer varias, ¿no? Como todas las tipologías, pero sirven para tomar algo interesante en este caso, en la discusión. Yo quería agregar un par de cosas. Primero sobre la obsesión de la distinción, de la gran división entre ser y deber ser. Esta hay que entenderla bien, digamos, hay muchas formas de entenderlas y de presentarlas, etc. Pero yo diría que es un principio metodológico y como recordaba antes Pepa Guido, no hay que confundir en la cabeza lo que está mezclado en la realidad. En la realidad todo se mezcla, ser y deber ser están necesariamente conectados en el derecho y en otras cosas. Pero el problema es que nosotros tenemos necesidad de categorías analíticas para entender, para comprender la realidad. Y yo creo que esta de la distinción entre ser y deber ser será una obsesión, puede ser, en mi caso lo es, pero sirve para entender mejor lo que pasa en la realidad. El tema central, no están muriendo en ese rincón por el éxito de la distinción, no están siendo marginalizados del debate, donde uno podría decir que la agenda científica es la de Dworkin o la de Aguiló, de tratar de captar científicamente con sutileza los mecanismos de comunicación entre ser y deber ser, porque uno podría decir que hay digamos, una labor hermenéutica muy potente, muy difícil, y es tratar de narrar y describir adecuadamente cómo son esos vasos capilares entre normas que son y valores y aspiraciones que tenemos. Sí. No, yo no creo eso, sería contradictorio si lo creyera. Me parece que frente a discursos como los de Dworkin, que mezclan de una forma programática afirmaciones en términos de ser, afirmaciones en términos de debe ser, siempre hay que preguntarse, bueno, ¿cuál es el mecanismo para averiguar, cuáles son las condiciones de verdad en un caso o las condiciones de obediencia o de convencimiento en otro caso? Yo creo que estas son preguntas ineludibles. No se puede decir, es contemporáneamente verdadero y tengo que hacerlo. Esto me parece como dice mi amigo Ricardo Guastini, un calambre intelectual. Déjeme le hago una pregunta de clarificación intelectual, especialmente para los estudiantes. ¿Cómo cuadra la línea, digamos, tengo hipótesis, pero ¿por qué no nos explica cómo cuadra la línea culturalista de Tarelo
y la idea de que el derecho es fenómeno de culturas jurídicas, ese concepto que está tanto en sus trabajos, y cómo ver el derecho como un fenómeno de cultura jurídica y al mismo tiempo tener un, digamos, positivismo lógico que insista en la distinción. No, yo no encuentro ningún problema en esto, en el sentido que estamos en niveles diferentes. Uno son principios metodológicos que uno aplica después en el análisis y el otro son contenidos de un análisis concreta, de examen de una cultura jurídica, etcétera, etcétera. Entonces yo quería agregar dos cosas sobre la tipología. La distinción que tú hiciste entre teóricos y dogmáticos, yo creo que sí es una distinción que se puede hacer y es una distinción de nivel de abstracción, sencillamente esto. ¿Qué es el nivel de abstracción? Banalmente es que cuando subimos en el nivel de abstracción tiramos algunos elementos que no consideramos relevantes a nuestros fines. Entonces yo entiendo perfectamente que el magistrado Sierra no puede, no le interesa, no es útil estar en un determinado nivel de abstracción donde yo coloco mi discurso, tan alto el discurso que puedo decirle al presidente de la Corte Constitucional de Colombia que es de Bolivia, digamos, porque es en un sentido indiferente desde un punto de vista del nivel de abstracción en que yo me coloco. Y le pido disculpas públicamente por un lapsus de este tipo. Pero esto no significa que una es una buena análisis, la otra una mala análisis, que una es correcta y verdadera, la otra no lo es. Sencillamente tienen pragmáticamente fines diferentes y son adecuadas para los fines que tienen. Entonces no hay, yo creo que en este sentido no hay una contraposición entre teóricos y dogmáticos, es sencillamente una división del trabajo. Y en cambio, y yendo de izquierda a derecha, digamos, la cuestión del descriptivo axiológico, volvemos al ser deber ser, pero aquí yo le agrego un elemento, lo dije muy de paso en la ponencia. Yo creo que esto de insistir sobre el contenido moral de la Constitución, y ahora sobre todo autores anglosajones lo dicen como si fuera una obviedad, y como si todo el mundo, si se dice que la Constitución tiene contenido moral, supiera qué contenido tiene. Y yo creo que históricamente se ha mostrado como esta es una ilusión, que las morales son diferentes, que sobre los asuntos, sobre al menos algunos asuntos, hay discrepancias morales y que la función del derecho es estar arriba, en un sentido, de estas discrepancias morales. Y si el derecho renuncia a esta capacidad y deja que sea la argumentación moral la que decide los casos, bueno, a mí me parece un paso atrás en la historia de la cultura jurídica. ¿No le molesta a usted, no sé si me acepta esa caracterización de la cercanía en autores como Laporta y, digamos, el renacimiento de la idea del imperio de la ley? Laporta es un autor muy interesante, no está presente, pero lo invoco porque creo que es un autor que está hablando de nuevo sobre la necesidad de imperio de la ley, pero después de conocer el neoconstitucionalismo, porque estábamos utilizando autores preconstitucionalistas, entonces Laporta es quizás en ese sentido más interesante, lo mismo que el trabajo suyo, quizás Guastini y otros. ¿No les molesta, y este es un problema de traducción y diálogo entre continentes y polis, no le molesta que el trabajo de ustedes analíticamente tan serio, de autores que además son políticamente, en la política del derecho progresistas, cuadre o de munición para la agenda conservadora antiaspiracional en las Américas? Bueno, yo creo que estoy vacunado con eso porque el nivel de abstracción en lo que yo me pongo creo que hace casi inservible este tipo de análisis en las operaciones prácticas. Le quiero dar el reporte que no. Yo creo que estoy como invocando su responsabilidad en el sentido en que sus argumentos teóricos sí dan munición para debates que tienen que ver en el nivel de la dogmática de las decisiones. Esta es una polémica con Alicante, digamos, que yo tengo desde hace años con Alicante, porque Manolo, sobre todo, Manolo Atienza, con que he discutido muchísimas veces, me dice exactamente esto y me dice que hay que hacer intervención y yo no lo niego, en la ponencia lo decía, me parece que están haciendo un trabajo excelente. No es el trabajo que me gusta hacer como teórico del derecho, hago otra cosa, pero no le estoy quitando legitimidad en un sentido. En otro sentido, sí,
porque le estoy diciendo que no están haciendo teoría valorativa del derecho, sino están presentando propuestas normativas, que hay que presentarlas. Yo estoy al 99% siempre de acuerdo con las posturas normativas de los alicantinos, pero estamos en desacuerdo solo en el nivel de qué es la teoría del derecho y cómo se distingue la teoría del derecho de las ciencias jurídicas. Ahora, frente al problema, al peligro que usted dice, bueno, yo no puedo que recordar las palabras de Max Weber. Él decía, este peligro siempre es presente en las ciencias sociales. El científico social, cualquier cosa dice, puede ser utilizada también en contra de lo que dijo. Y hay ejemplos, no el pobre Comanducci, sino autores como Montesquieu, que han sido utilizados por bandos diferentes, etc. Lo único que podemos hacer es decir nuestros prejuicios primero, decir cuáles son nuestras posturas políticas y cómo intentar inmunizar un poco el impacto perlocutivo, podríamos decir, de nuestras teorías en la realidad. Incluso yo le he acusado de que me ha colocado mal, pero espero que no se vengue por eso. Bueno, no, vamos. Otra vez con mi posiblemente ofuscación obsesiva, de que a veces en las distinciones analíticas los campos no están tan netamente separados. Teoría y dogmática. Yo es que no creo que pueda construirse con capacidad de tener eficacia una dogmática que no esté sustentada también en una teoría más abstracta. Creo que la dogmática se diferencia de la teoría solo por razón de grado, pero difícilmente se construye una dogmática como yo la entiendo, que no sea una pura técnica, sin introducir en ella en muchos momentos la teoría. Pero bueno, eso yo quiero, como ha hecho alusión al neoconstitucionalismo y a este tipo de cosas, ¿verdad? Entendido como algunos lo entienden, eso es la negación del constitucionalismo, pura y simplemente. Pura y simplemente. La Constitución requiere también de un grado suficiente de, vamos a llamarle positivismo, aunque después diga que bajo todo aquel que se llama a sí mismo positivista moderado, realmente lo que hay es un moderado, pero ya nada de positivista. No, yo sigo siendo en ese sentido positivista. Es decir, por eso decía que me sentía más próximo en la clasificación a Comanducci. O sea que posiblemente me expresé mal. Yo creo que si se destruye todo lo que es la distinción entre el ser y el deber ser, si se destruye el derecho, pero lo peor en nuestro caso, que se destruye la Constitución y en consecuencia se destruye pues ese modo, esa forma de Estado, el Estado constitucional, que con todos sus inconvenientes pues no ha proporcionado malas cosas a los humanos, en mi opinión. Y iba a voltear un poco la atención a ustedes, señores constitucionalistas y magistrados, y no sé, Humberto, si uno mira la historia de las ideas políticas, es difícil imaginarse procesos de decisión legislativa que aseguren en un máximo grado la legitimidad. Digamos, el que se me ocurre es el contrato social. Digamos, Rousseau, un aparato de agregación de voluntades políticas tan compacto, tan representativo, que sus resultados tenían legitimidad incontestable. Eso, digamos, es un extremo del debate. Pero precisamente en nuestros estados, ese déficit de legitimidad de la legislación es un dato más bien permanente, tan permanente que exigimos un foro de discusión de principios posterior a la legislación, postlegislativo,
para volver a darle otra ronda de discusión. Entiendo, si son muy generalizados, etcétera, etcétera, puede haber casi una erosión completa del poder legislativo, pero la teoría constitucional gringa llama eso desconfianza. El déficit de legitimidad, porque no son mecanismos de agregación perfectos de legitimidad, genera desconfianza. ¿No es acaso tu crítica es contra el foro de principio o contra el excesivo volumen del foro de principio? Imagino que es lo segundo. A ver, digamos que lo has hecho muy bien como moderador, pero por supuesto no me encuentro, no me identifico con nada de los adjetivos que colocas respecto de la intervención que he realizado. Yo, digamos, estoy de acuerdo absolutamente con todo lo que dijo el profesor Comanducci, lo que dijo el profesor Aguiló y lo que dijo el profesor Aragón, con lo cual estoy un poco desubicado en dónde puedo estar. A medida que iban hablando yo me iba identificando con cada uno de ellos. Entonces, digamos, estoy un poco perdido en ese punto. Digamos, yo, primero, y es tu labor, digamos, colocarlo uno en un extremo y en otro, yo lo que creo es que hay que hacer un esfuerzo de equilibrio en el Estado colombiano. Creo que es necesario que el Estado se desarrolle, evolucione a través del trabajo de la rama judicial, pero que este trabajo tiene que ser concomitante con una labor de fortalecimiento del sistema democrático. Creo que ese es el punto. Un aspecto que me parece muy importante en el país, y creo que también, y la discusión que planteas aquí es absolutamente pertinente, esa calificación que tú muy bien haces es formalista, positivista. Esencialmente la crítica que se hace a cualquier persona en Colombia cuando le dicen legalista, formalista, positivista, tiene un sentido peyorativo y prácticamente es expresión de la crítica de ilegitimidad que subyace a los problemas que tienen los órganos que producen el derecho. Entonces, claro, cuando una persona dice yo obedezco el derecho escrito y el derecho escrito tiene un origen que tiene problemas de legitimación, la persona que dice que es positivista pues va dentro de esa carga. Y yo creo que hay que colocar las cosas en sus justas proporciones, que yo creo que al final nunca hemos estado en discrepancia en ese punto. Y las justas proporciones en este caso significa que el derecho constitucional parte de una formalización. El derecho escrito es una garantía para todos los ciudadanos. Esa desafortunada concepción maniquea de que hay jueces de instancia, los jueces ordinarios son jueces formalistas de legalidad. Eso cuando uno lo mira en la práctica encuentra que son absolutamente artificiales, más producto de nuestro espíritu tropical que a veces intenta colocar las cosas en unos extremos muy radicales. Yo creo que el problema de fondo aquí es destacar que es necesario trabajar entre todos los colombianos por superar los problemas de legitimidad democrática que hay en el Estado colombiano. Y hay un problema serio de legitimidad democrática que se expresa en la confianza. No hay que decirlo a los norteamericanos para entenderlo perfectamente. Significa que la gente crea en sus instituciones, crea que quienes gobiernan, quienes son los representantes, pretenden lograr el interés general. Entonces, me preocupa que por no entender adecuadamente ese necesario equilibrio, nos vayamos a extremos en los cuales se pretende de una manera casi absurda de introducir elementos aristocráticos a nuestro sistema democrático. Un derecho, no puede haber derecho constitucional si no hay constitución. Y si en este país estamos dudando sobre la existencia del concepto formal de constitución, si estamos introduciendo elementos materiales, pues simple y llanamente la interpretación constitucional se desquicia. El derecho constitucional ya no será objeto de juristas, sino será objeto de, en el mejor de los casos, de filósofos, o si no, ¿qué será? De líderes espirituales, de otro tipo de cosas. Que hay que tener muchísimo cuidado. El derecho positivo es el punto de partida para poder ser juristas, para que el Estado funcione. Esto ya se lo inventaron con la aparición del Estado Social de Derecho. Y aquí en Colombia parece ser que es una estigmatización hablar de que es formalista, que respeta la Constitución. Claro que hay que partir de la Constitución. Ahora bien, hay que entender que la Constitución no se entiende por sí misma. La Constitución siempre tiene que ser producto de los consensos democráticos del Estado colombiano. Ahora bien, entiendo la realidad.
Entendemos los problemas que nos han conducido a donde estamos, pero eso lo que nos llama es a tener un ojo avisor, a evitar que lleguemos a excesos en el desarrollo, en la evolución de nuestra justicia constitucional y en el desarrollo del Estado en general. Profesor Aragón, para hacerle también una pregunta y cumplir con el tiempo que nos han dado los organizadores, ¿por qué no me gustaría que precisara un poco más esta posición de estabilización del argumento y la interpretación que hace la doctrina? Entonces, la pregunta que yo la dogmática. La pregunta que le haría es, ¿qué entiende usted por dogmática? Y si le entendí correctamente, tiene un efecto de estabilización de la interpretación desbocada. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto sería, no se puede contestar en un momento, pero voy a intentarlo en un minuto, porque si no, además tenemos que irnos. No, vamos a ver. En sentido, digamos, en sentido general, lo que quería decir por dogmática es un mundo de categorías en las que se sostiene el derecho constitucional. Conceptos de constitución, conceptos de derecho fundamental, conceptos de reservas de ley, conceptos de principio de legalidad, conceptos, etcétera, etcétera, que está construido conceptualmente a lo largo de mucho tiempo, con una tradición siempre cambiante, adaptándose a las circunstancias, pero que forma un mundo conceptual sin el cual el derecho simplemente carecería de seguridad en su aplicación, simplemente. Eso que podemos llamar muchas cosas, vamos a llamarle derecho constitucional, y no le llamamos dogmática constitucional. Eso no es que sea un asidero, sino que eso es que me parece que forma parte de la operación de la actividad interpretativa, porque para poder extraer el sentido de un precepto hay que saber qué figura, qué categoría jurídica, qué es lo que hay ahí. Si es un derecho fundamental, si es una garantía de institución, y para eso lo construimos a través, vamos a llamarlo, de la dogmática. Ahora bien, ahí no se acaba la tarea de interpretación, sería muy fácil la interpretación, algo que va mucho más allá. Eso me parece que es la base de la interpretación, la base de la operación intelectual, como también en la base de esa operación intelectual saber qué tipo de normas tenemos delante, porque interpretar, lo dije, a mi juicio, no solamente es averiguar el sentido, sino determinar los efectos en el caso. Claro, son operaciones que está bien distinguirlas, pero que después hay que llevarlas a cabo en un mismo paquete, sin entrar en contradicciones internas y que sea una confusión constante, ¿no? La confusión es lo peor para el derecho. Eso es lo que yo quería decir, posiblemente mal explicado, pero es lo que yo quería decir, nada más. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera, antes de terminar, darles a cada uno de ustedes 1 o 2 minutos para una intervención sobre algo que haya quedado en el tintero y que valga la pena. Muy brevemente, vamos a ver, cuando uno dice, yo soy partidario de conservar la distinción entre ser y deber ser, quien no sea partidario de conservar la distinción cometería una aberración, es decir, retrocedería en el tiempo muchísimo. Pero una cosa es usar la distinción para entender y otra es usar la distinción para segmentar el fenómeno y el discurso jurídico, que son dos cosas distintas. Es para entender y para aclarar la distinción, es funcional en ese sentido, pero no para limitar el discurso. Son dos cosas que me parece que son distintas y que, evidentemente, yo no soy partidario de abolir la distinción entre ser y deber ser, porque sería partidario de la irracionalidad directamente. Y luego otra cosa, yo estoy totalmente de acuerdo en el reduccionismo, es decir, totalmente de acuerdo en la crítica al reduccionismo. El problema es que lo hacemos una y otra vez, lo hacemos casi todos, es decir, y si uno, ahora voy a hacer propaganda a Alicante, la base de una concepción argumentativa del derecho consiste en cómo vas armonizando en función de las necesidades todas esas propiedades, la formalidad, la sustancialidad, ese tipo de propiedades, cómo las vas armando sin quedarte con una propiedad estructural que sea rectora. Esa sería un poco al final, es decir, el reduccionismo en ese sentido acaba empobreciendo el discurso jurídico y frustrando las posibilidades. Por tanto, si en algún momento, por algo que yo pueda haber dicho,
¿Alguien ha entendido que había que prescindir de los conceptos de forma en el derecho? No, el derecho es forma, pero no es solo forma, es decir, hay otros elementos. Y en eso habría que reconocerlo. Y una última precisión, antes cuando se sitúa a Laporta donde se sitúa, que yo estoy de acuerdo, es uno de los autores más importantes que hay, pero yo voy a citar una frase de Laporta, para poner en cuestión si está él en ámbitos descriptivos o no. Él dice: un error que cometen muchos juristas es creer que el Estado de Derecho nace de la juridicidad o de la legalidad. Y él dice: no, el imperio de la ley es el producto de un compromiso moral con ciertos fines, la seguridad como medio de conseguir la autonomía de las personas. Es decir, no nace de la mera legalidad, dota y dice expresamente el concepto de Estado de Derecho es un concepto, en ese sentido, normativo y valorativo. No todo Estado que tiene leyes es un Estado de Derecho. Por tanto, quiero decir, en ese sentido, en la definición que él hace de Estado de Derecho y de imperio de la ley, introduce ya elementos de tipo valorativo. Eso es simplemente. Muchas gracias. Profesor. Sí, no, conectándome a esto que estaba diciendo Pepe Aguiló, sí, pero decir juicio de valor se ha transformado hoy en día en decir juicio moral. Y yo es esto que estoy contestando. Pueden haber juicios de valor en el interior del derecho, pero no necesariamente tienen que ser morales. ¿Por qué? Porque cuando se hace referencia a la moralidad, yo creo, en muchas ocasiones, se hace una trampa. Se hace referencia a algo que parece que todos tenemos en común y estamos todos de acuerdo, mientras que en realidad no es así. Entonces, yo diría, juicios de valor en el derecho hay millones. Digamos, el derecho, la práctica de producción del derecho, de interpretación, de aplicación, etcétera, también internacional, se junte, dialogue, como estamos haciendo ahora, para encontrar valoraciones comunes y estables. Porque si tenemos valoraciones comunes y estables, aunque la estabilidad pueda durar poco, unos meses, pero que sean, al menos en este contexto, estables, el derecho pierde una de sus funciones esenciales y no es previsible. Y entonces, como instrumento de regulación social, pierde fuerza, pierde capacidad. No, quizás hay una especie de falsa sinonimia, dado que se insiste tanto en el razonamiento moral, en teoría política y constitucional en Estados Unidos, no hay una falsa sinonimia cuando en inglés se habla de moral reasoning, mientras que la expresión moral en español o en las lenguas romances tiene connotaciones significativamente diferentes. Yo creo que no. Yo creo que la referencia es seguramente a una moral crítica, no es una referencia a la moral positiva, a la moral compartida, aunque siempre se afirma que desde un punto de vista de una moral crítica hay que tener en cuenta también la moral positiva de la gente. Pero la moral crítica es otra cosa. El problema de la moral crítica, yo creo el problema fundamental es un problema epistemológico. No hemos encontrado, quizás no hemos encontrado todavía la manera de compartir formas de detectar cuáles son los valores morales o los principios morales. Gracias. Profesor Aragón. Yo me limito a dos cosas. Uno, suscribo completamente lo que acaba de decir el profesor Comanducci, e incluso la distinción entre, efectivamente, juicios de valor y juicios morales. Porque creo que, además, en derecho es completamente pertinente y no se deben confundir ambas cosas. El derecho está lleno de juicios de valor. En ese sentido, el derecho siempre es y ha sido valorativo. Y el derecho constitucional también, ¿no? Son cosas distintas. Y añado solo respecto del formalismo, etc. La vieja frase de Jering, que hay que recordarla siempre, de que la forma es hermana gemela de la libertad y enemiga jurada de la arbitrariedad. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta en derecho. Derecho es forma. Gracias. Profesor Sierra. Bueno, no puedo sino suscribir todo lo que han dicho mis colegas. Al final, efectivamente, al final borra el cuadro. Al final pasa lo de, al final pasa lo de siempre, digamos. No, el cuadro estaba bien hecho, ¿eh? El estudio del derecho
y en este caso la interpretación con las distintas perspectivas de análisis no es más sino eso, el estudio de una sola realidad. Es el mismo cuerpo humano, solamente que algunos lo estudiamos desde una perspectiva y otros de otra, pero al final todos nos referimos a lo mismo. Yo creo que es importante porque es una distorsión a veces peligrosa para el racional funcionamiento del Estado, entender que la interpretación siempre tiene que partir o siempre tiene que hacerse de textos escritos, del positivismo. El formalismo es necesario, no significa que sea todo, pero sí como punto de partida es indispensable para que el Estado funcione de manera racional. Creo que ese punto de partida tenemos que aceptarlo. Si hablamos, no podemos hablar de interpretación sin ese punto de partida. ¿Qué vamos a interpretar? Es decir, deja de ser derechos y empezamos a replantearnos la validez de que sea el texto escrito el punto de partida para la actuación de los jueces. De lo contrario, ya no somos jueces, ya somos otra cosa totalmente diferente. Nuestro país tiene que entender eso. En segundo lugar, respetar el derecho positivo, respetar el texto de la Constitución, respetar el texto de las leyes, no equivale, no puede ser entendido por la opinión pública y por los ciudadanos como sinónimo de ser una persona retrógrada, como respetar el derecho positivo elaborado por los órganos del Estado no es contrario al reconocimiento de los idearios, los valores y los principios que están en la Constitución, porque no son cosas diferentes de alguna manera, con todos los matices que eso se señala. Y finalmente, que nuestro país, para evitar disfuncionalidades que se avisoran por la manera como funciona nuestro control de constitucionalidad, cómo funciona nuestro Congreso, cómo funciona nuestra administración pública, tiene que fortalecer el Congreso de la República, nuestro órgano representativo de la voluntad popular, y también tiene que fortalecer la administración pública. No hay Estado social de derecho sin una administración pública fuerte, una administración pública que efectivamente pueda dar respuesta a los derechos y a las aspiraciones que tiene el pueblo en la Constitución. Bueno, gracias Humberto. Creo que hemos terminado un panel muy interesante. Un aplauso a los expositores. Gracias, Paola. Muy amable. De esta manera finaliza la sesión de la mañana del segundo día del 7º encuentro de la jurisdicción constitucional.